La próxima sesión de la Real Academia de Córdoba está configurada en torno a ese acuerdo que adoptó el Pleno, que en unas fechas próximas al fallecimiento, al óbito de Pablo García Baena, le dedicáramos una jornada también a cánticos. En este sentido, bajo este epígrafe, en donde va a seguir predominando, lógicamente, el nombre de Pablo García Baena, pues vamos a hacer la jornada en esta ocasión fundamentalmente y en su mayoría a la figura de Ginés Liébana, otro de los miembros que junto a Pablo y a Julio Mente cumplirían este año el centenario, ¿no? Más adelante se le hará un catálogo excepcional en el que se está trabajando y se publicará ese catálogo en torno al propio Ginés del Liébana, ¿no? Por lo tanto, cumplimos taxativamente lo que nos dice nuestro Pleno, y en torno van a intervenir, pues don Antonio Varo, va a intervenir también de alguna manera don Manuel Gaete, que es el coordinador, y Cántico, en este sentido, junto a otros autores. Cántico en este sentido es una bocanada de aire fresco en una España de posguerra, y decide, lógicamente, más que un grupo de amigos que efectivamente pueden tener sus divergencias, la verdad es que aparecen como el grupo Cántico, gracias a la feliz idea que el propio Pablo García Baena nos dice de Guillermo Carnero, presentarlos como tales, ¿no? Es más, jocosamente, él mismo alude a una sesión que tienen en La Coruña, en donde, Pérez Ginferrer, en un momento determinado, al aparecer Pablo junto a Guillermo Carnero, evidentemente habla del grupo Cántico de Córdoba. Efectivamente, es una poesía muy seria, en donde la palabra es justa y precisa en las intervenciones, pero al mismo tiempo goza de un intimismo personal extraordinario, y digo que esa bocanada, aunque sacude muchísimo prácticamente a la figura de Luis Góngora y conectar con la generación del 27, la verdad es que ese intimismo se traduce en un paganismo transgresor, que luego se retrotrae en la versificación a una versificación en donde la belleza resalta en esa culpa que casi siempre se resiente. Al mismo tiempo nos recuperamos la imagen y la metáfora, en donde son unos artífices extraordinarios, pero también la amistad entrañable de los propios amigos, que es una amistad realmente duradera, perdurable, a través del tiempo, como se ha venido a demostrar. Y en el centro, Andalucía, sus luces, su aire, su pasión y sobre todo su paisaje, pero también un paisaje de tierra adentro, un paisaje sobrio, universal, y además al mismo tiempo, pues tierra adentro, en donde hay un representante extraordinario como es Mario López, que él, desde su posición, de su no abandono de su balance natal, efectivamente ofrece lo mejor de sí mismo en esa localización ancestral. Pero hasta el más lejano, como puede ser Julio Mente, se entrará, y el más universal también, el más internacional, podríamos decir, rememora esto. No quisiera dejar de ninguna de las maneras al margen a la figura de Ricardo Molina Terrero o Juan Bernier, quizá el más social de todos los poetas de cántico. Pero efectivamente Ricardo es una figura entrañable que goza, lógicamente, en las pequeñas cosas, en esa versificación y en esa frescura que representa toda la poesía de cántico. Por mi parte, nada más,
Y eso es lo que intentamos en este caso, lo mismo que hemos hecho antes con Miguel del Moral, y en su momento fue esta institución la única que sacó en primer lugar un homenaje a Pablo García Baena. Volvemos a retrotraernos, lógicamente, en un año más a las figuras que normalmente quieren glosar, como Clemenson, como es el propio Gaete Jurado o Antonio Varo Baena, la figura de Cántico en estos momentos. Nada más por mi parte y esperemos que disfruten con esa jornada virtual porque los tiempos no nos permiten realizar otra cosa. Hoy, 14 de enero, fecha del fallecimiento en 2018 de Pablo García Baena, celebra la Real Academia de Córdoba el día dedicado a Cántico. Es una fecha singularmente marcada por la pandemia que nos obliga a la retransmisión por streaming, un nuevo concepto de comunicación que se impone por necesidad ahora, pero que ya era frecuente su utilización en determinados ámbitos de la ciencia y de la cultura. Y además porque este año se cumple el centenario del nacimiento de 3 de sus componentes, Ginés Liébana, el 2 de marzo, Pablo García Baena, el 29 de junio, y Julio Mente, el 29 de octubre, los 3 en el mismo año en que es asesinado el presidente del gobierno, Eduardo Dato, a la salida del Congreso, y el mismo año en que se produce el 22 de julio, en el marco de la Guerra de Marruecos, el terrible desastre de Anual, donde los marroquíes vencen al ejército español. Es curioso destacar que entre los más de 300 personajes pertenecientes a diferentes sectores de la política, las artes, las ciencias, el cine, la medicina, el deporte y la literatura, de todos los países del mundo, incluidos naturalmente los nacidos en España, no se nombra a ninguno de nuestros 3 homenajeados en la página consultada de la web. Una omisión como tantas de las que acaecen en la historia. Buenas tardes. En primer lugar, quiero trasladar un saludo cordial para el presidente de la Academia, don José Cosano, por supuesto a todas las señoras y señores académicos, porque para mí es un honor participar en esta sesión conmemorativa dedicada a don Ginés Liébana. Y también un saludo al propio don Ginés Liébana, a don Miguel Carlos Clemenson y a don Manuel Gaete, que me ha pedido que presente su libro Cántico frente a frente, un libro que se ha publicado en la colección de libros del Ateneo de Córdoba. Y voy a leer su prólogo del que soy autor, un prólogo centrado en la figura y la poesía de don Manuel Gaete, y que dice así: un largo poema recorre la escritura de Manuel Gaete, un largo verso que comenzaba cuando en el año 1986 publicaba su primer libro, Nacimiento al Amor, y al siguiente año en la colección Polifemo, aquel otro llamado Los días de la lluvia, que coincidió también con la edición de mi primer libro, Poemas para Andrómina, que se presentaron conjuntamente en la Diputación Provincial de Córdoba. La dedicatoria que él me hizo hace más de 30 años dice así: a Antonio Varo, porque nuestro encuentro suponga el principio de una nueva y perpetua amistad. No hay que decir que esta amistad se ha acrecentado y renovado en cada encuentro personal y poético. Como le dijo alguna vez Luis Alberto de Cuenca, me siento orgulloso de ser tu amigo. Al poeta se le exige ver más allá de las cosas, más allá de la palabra, del acontecimiento, de lo fenomenológico. El poeta, como un águila, ve más lejos que nadie. Ese es su poder. Lo dice Blanchot. La mirada de la poesía mide siempre la ausencia del objeto. No podría ser de otra manera. Nada como la ausencia para ser presente a las personas, para presenciar las cosas.
no se escribe en la presencia. Esta siempre estorba al poeta, sino en la ausencia omnipresente en estos versos. Como es evidente con el título de uno de sus poemas, La equívoca memoria. Por eso también los sueños, tan sugerentes, que fuerzan la imaginación, asocian deseos y ausencias, concretan el ser, consuelan y rellenan ese hueco oscuro e inevitable de la vida. Y Goethe nos va dibujando las sensaciones con la belleza certera de su palabra en el tiempo. De alguna manera se esfuerza para que sintamos lo mismo que él siente, porque su poesía tiene algo de misteriosa religiosidad en el sentido de encarnación, hacer carne el poema, el verso, la palabra. Y así tanto el poema como el amor son una experiencia única. Desde su ya primer poemario, Nacimiento al amor, ya citado. Quizás porque encarnarse sea la única manera de huir de la soledad. Lo dijo Maurice Blanco, la soledad es el riesgo del escritor. Una soledad que no le hace decir, como al Zaratustra nietzscheano, yo soy la soledad hecha persona. Pues Goethe encuentra un destino en el otro. Moi, c'est l'autre, dijo Rimbaud. Y ese otro se concreta e idealiza en la persona amada. Es decir, huir de la soledad a través del amor. ¿No es esa su función principal? Pero esa soledad no le da paz al poeta, ni placer, sino angustia. Porque Manuel Goethe, además, contempla el mundo que lo rodea, las personas que están junto a él o las que se han ido para siempre. Y esa contemplación es la que lo lleva a algo de lo más característico de su poesía, como es la imaginación. Porque imaginar es, a fin de cuentas, nutrirse de un alma, que no es sino la analogía del lenguaje. Imaginar es la facultad de crear otras realidades, pero también es la realidad. Imaginar, sentir, encontrar, recordar, porque como dice Massimo Cacciari, ninguna soledad es ajena al recuerdo. Y con esa imaginación el poeta se desajena, se exterioriza, en cierto modo huye de sí mismo. El poeta se retuerce, convalece de la fuera y de sí mismo. En este sentido me llama la atención la preeminencia de dirigirse, aunque no excluye el yo, en sus poemas a una segunda o tercera persona. Pero como un bucle que se recrea en su forma, siempre termina sobre sí mismo. Su yo poético navega entre los versos, intuyéndose y desafectándose, inmiscuyéndose en el ser del otro y en la naturaleza. En el ser amado, que se convierte en refugio donde el poeta explora su propia personalidad. En cierto modo, Manolo poetiza la poesía, porque donde hay lenguaje hay vida, la que le confiere el poeta con su palabra especial y única, y que en cierto modo le hace agotarla. Y al imaginar, como el decir gaetiano, tiene sus propias leyes, porque hacer poesía no es conocer ni comunicar, o no solo eso, es imaginar. Y estas leyes o reglas que guían, pero no coartan, serían en su poesía, en mi opinión, las siguientes. Conexión con el afuera. Para Kafka el poeta es aquel para quien no existe siquiera un único mundo, porque para eso le existe el afuera, el fluir del afuera eterno. Pensar en la naturaleza y en realidades, no en abstracciones. Presencia del otro. Pensar recuerdo, recordar pensamiento, pues si lo recuerdo también pensamiento, realidad. Ausencia de intelectualismo, aunque no de intelectualidad. Recrear realidades asociadas al patos del pensamiento, es decir, a la pasión y al dolor. Rigor poético y serenidad existencial. Preocupación formal y estética apoyada en epítetos insólitos, como dice Concha García, o en imágenes, y como Pérez Gimferrer nos dice, que ardía el mar que da y quita memoria. Encontrar el ritmo al poema, otra característica suya, y encontrarle una musicalidad íntima pero también desasosegada. El uso de palabras en desuso, neologismo, ocultismo, aunque de manera más contenida,
Cognado, Libor, Troje, Aleve, Fulvo, Batik. Esta contención también se observa en el recorrido del verso, que es más corto, pero el que sigue, más corto en la última poesía, pero el que sigue prefiriendo el verso impar, en decasílabo o hectasílabo y alejandrino. Un verso libérrimo y embridado, como diría Antonio Gala. Y como toda estética, hace referencia a una ética. Porque Manolo no es ningún pesimista, aunque todo poeta lleve dentro esa semilla. Una ética del compromiso con las personas y con su poesía, del acercamiento al absoluto y al mismo tiempo el alejamiento intelectual del mismo. ¿Es eso misticismo o neomisticismo, como alguien lo ha llamado? Hay que escuchar a Cioran. Lo que no puede traducirse en términos de mística no merece ser vivido. No lo sabemos. Lo que sí sé es que en su poesía, en sus poemas, hallamos una emoción de alguna forma cosida al verso mediante el orden, la rima alejada, el equilibrio entre imágenes y texturas, con la armonía rítmica de un metro libre o impar, del color de una imaginación que se desborda en los márgenes, que hay que acotar en la salida del poema, interpretando un espíritu que dicta un equilibrio entre el dolor y el placer, la ausencia y el contacto, el espíritu romántico y el surrealismo. La sencillez y belleza formal de sus poemas nos trazan un mundo donde el poeta quiere agarrarse a la vida. No pierde la esperanza a pesar del riesgo. Para Hölderlin, todo riesgo conlleva una esperanza. Pero la esperanza, nos dice Ricardo Molina, está limitada por el futuro. Escribe Manuel Gaete: lo que hoy nos abruma, mañana será nada. ¿Qué existe, si es que existe, tras cada nueva muerte? Hay que vivir como si no existiera destino que esperar. O, nos dice también, más allá del amor o de la muerte, que otra muerte o amor podrá salvarnos. Pero no se resigna a la nada, no es un nihilista al uso, porque para él vivir es la salida. Quizás por ello ese orden invertido en 3 sesiones de la vida, de la muerte y finalmente del amor, que es toda su poesía. Lo clásico es primero el amor y después la muerte. Siempre deja un hálito de esperanza para el amor, lo que justifica la condición humana. Amiga, tú sabes por qué solo nos queda la sombra de lo amado. Solo la vida me parece amable, si más subias el pecho con tus brazos. Si tú me miras, se esfumina el miedo. Si tú me miras, no existe absoluto más allá de mí mismo que no sea el reflejo de ser en tu mirada. Y nos recuerda como metáfora del tiempo la lluvia en uno de sus poemarios. A lo lejos la lluvia ya amenaza con su acento de hierba. En estos versos de su poema El vértigo y la luz se resume su poética concepción de la existencia. Somos seres iguales que se abstrusan en absurdas quimeras, ríos que se desbordan desbocados sobre otra piel humana, vestigios agostados en el lastre del tiempo, y nada es como antes. Y en tempus fugit, amor, muerte, sorbo letal el aire que respiro, enamorado amigo de la vida, el crisol fatal de la memoria, ya que fulvo tránsito breve nuestra caduca condición humana. Su escritura, de fama barroca, se ha idealizado, sin perder alguna de esas señas de referencia de las que hablábamos antes. Hay más claridad en su poesía, lo cual no implica una cierta dificultad, pues como dice de nuevo Cacciari, la palabra puede únicamente obtener alguna claridad en cuanto que renuncia al mismo tiempo a revelar la claridad absoluta. La palabra, continúa, solo logra serse clara cuando ha comprendido finalmente que jamás podrá ser adecuada perfectamente a dicha claridad. Escribió Heidegger que los más atrevidos son los poetas, pero aquellos poetas cuyo canto voltea nuestra desprotección hacia lo abierto, siguiendo la huella de lo sagrado, porque experimentan lo no salvo como tal. Su canto encima de la tierra consagra, su cantar celebra lo intacto de la esfera del ser. Hasta esa esfera del ser
nos arrastra la poesía de Manuel Gaete, con la contundente belleza de lo clásico, con una poesía que es un crisol de Góngora, Aleixandre, Valente y Cántico. Según Luis Alberto de Cuenca, Gaete es uno de los poetas españoles que más y mejor han trasladado a nuestro día el sentido y hasta la forma de los grandes autores de nuestra tradición centenaria. Por eso su poesía es también un delirio poético, la poesía como justificación, objetivo y licencia para vivir y, por qué no, amar. ¿Para qué ser poeta? Sencillamente se deja llevar a sí mismo. Soy poeta, luego existo. ¿Será esta su mínima máxima? Y perdón por el rebuscado oxímoron. Manuel Mantero ha llegado a decir que incluso es sexual la relación de Gaete con su poesía. Quizás por eso su poesía duele. Duele porque la belleza y su finitud, el paso del tiempo, la muerte, los hace presentes cuando su emoción nos libera de otras ataduras y pensamientos. En fin, este es Manuel Gaete, un bruñidor de los lenguajes, como le llamó Juana Castro, gran amigo, hablando de esa pléyade de poetas únicos como fueron los componentes del grupo Cántico, más un añadido y genial poeta, Vicente Núñez. Por último, hay que señalar que la conferencia que ahora publica el Ateneo inauguró un ciclo de conferencias perteneciente al foro Jaime Lorin del Ateneo de Córdoba a 11 de febrero del año 2020. Muchísimas gracias. Señor director, señores y señoras académicos, señoras y señores, en Cántico casi la totalidad de sus intérpretes fueron también magníficos ilustradores, de tal manera que la palabra y la imagen quedaron imbricadas para ofrecer una única realidad estética, un común lenguaje artístico. Así, forma y significado quedaban mutuamente realzados, al mostrarse figurativamente la interpretación plástica de lo que se decía con una misma desnuda identidad. Como concurría en los tiempos en que nuestra humana condición fue adquiriendo conciencia de su cualitativo estatus. En el signo gráfico del hombre del Paleolítico no se diferenciaba el dibujo y la escritura, el mimético naturalismo figurativo y el estilizado signo abstracto representativo de un concepto, prolegómeno incuestionable de la letra, fundamento ideográfico de la palabra. A la postre, escritura y dibujo se requieren y se acrisolan, al complementarse mutuamente, como bien supieron considerar todos y cada uno de los integrantes de Cántico. No obstante lo referido, es cierto que Ginés Liébana y Miguel del Moral fueron los auténticos ilustradores de este proyecto editorial a lo largo de los 21 números de vigencia que tuvo la revista. La travesía vital de Ginés Liébana y su fecunda prodigalidad creativa le han llevado a transitar distintos lenguajes artísticos: pintura, poesía, escenografía, dramaturgia, manteniendo de manera constante, en estado de perpetua adolescencia, una portentosa y sorpresiva inventiva a lo largo de su siglo de existencia que este año 2021 conmemoramos, compartido con las otras dos seculares evocaciones de Pablo García Baena y Julio Aumente, poetas nucleares del colectivo que, junto a Ginés y a las pasadas rememoraciones de Juan Bernier, Miguel del Moral y Mario López, nos concitan para poder hablar ya de un cántico centenario. A Ginés Liébana le queda un tanto episódica, dentro del amplio recuento de sus habilidades, la mera alusión de su condición de ilustrador, sobre todo porque su actitud no es la de complementar asiento estético alguno, sea este textual, verbal o figurado. Liébana siempre desparrama sobre el papel, de manera tan insólita como directa, su prolífica imaginación creativa. Así, las ideas y las formas que irrumpen constantemente en su mente se concretan de inmediato por causa del fulgurante aleteo de unas manos transmutadas
por un extraño vigor capaz de activar una suerte de movimiento infinito cuyo empuje de enigmático magnetismo parece extraído de la esencia vital del colibrí. Así, Liébana no transita mediante planeo, no divaga, sino que gusta investirse en suministrador de energía, en ónfalos pujante y decidido, en hacedor activo. Podríamos decir que su pensamiento y la concreción de éste no quedan establecidos con la prelación lógica con que se concretan en todo humano, sino que ambos irrumpen de la mano como el haz y el envés de una misma moneda, como signo y forma providenciales e inseparables que no siempre mantienen una concreción ilusionista, puesto que el mundo de las ideas no sólo se circunscribe a la órbita de lo reconocible, como acontece en los sueños. Para la consideración de su obra creativa es preciso moverse en un lenguaje disperso, siendo complicado extraer conclusiones finales a propósito de la misma. Los planteamientos conceptuales de Ginés son diversos, a veces complejos, pero tremendamente reveladores para entender su obra. Liébana tiene una visión cósmica de la existencia, en una línea muy oriental. Todo está interrelacionado, también la pintura. Por eso concibe el despliegue de la plástica como una manera de vivir. Cada cuadro es el comienzo de una nueva biografía. Para Ginés, la propia vida puede ser una ficción, como lo es aparentemente la pintura. De la mano de los postulados de Heráclito, concibe la vida como un torrente. La pintura se ha de considerar así también. Nada está acabado. Por eso Ginés retoca constantemente sus cuadros. Su misión como pintor estriba en rescatar de lo invisible las ideas que desean ser nombradas, pues en el espacio, en el cosmos, existen barreras invisibles que nos impiden ver la esencia real de las cosas. La función del artista reside en aprehender el anhelo de ser de esas entidades, sin que considere del todo necesario constatar plenamente la disposición de forma de estos objetos. La distinción de la pintura reside en que en su silencio habla. Para Liébana cada cuadro es el comienzo de una nueva biografía. Ante el soporte, cuando está en blanco, hay que actuar desenfadadamente, hay que ser como un niño. Es preciso tener ingenuidad y no dejarse conducir por un discurso de racionalidad. Entonces eres espontáneo. A Ginés le preocupa menos pintar bien que transmitir, que el cuadro esté dotado de impresión dinámica. El ingenio y la facilidad de factura son, a su juicio, instrumentos peligrosos para el artista, ya que cuando se fijan mucho las cosas caemos en la trampa y en la falacia de repetirlas. Los conceptos de belleza y sentimiento, emoción, como fundamentos creativos, enriquecen la estimación de la pintura, de manera que no comparte el desdén actual hacia la belleza. En su proceder, encuentra a veces la belleza mediante la consideración del fragmento en la obra de arte. Propugna el luminismo seráfico, una suerte de humildad franciscana que nos permite descubrir el mundo sencillo, natural y sabio que todos llevamos dentro. Para hablar a través de la pintura, lo más eficaz y sutil es la insinuación, la ambigüedad, dejar a un lado los discursos originales. En su obra no se omite el sentido del humor al que otorga un gran protagonismo. Para Liébana, los esfuerzos en solitario carecen de sentido, ya que no trascienden. Solo se propaga aquello que surge del vínculo colectivo de la amistad, la isla amistosa. Ginés gusta de transmitir lo que descubre como fórmula de enriquecimiento personal. Reconoce el artista que su mayor capital es el entusiasmo, que se ha pasado la vida entera suministrando energía. Tampoco cree conveniente ejercer control alguno sobre las emociones. A su juicio hay que arriesgar y equivocarse, no estar continuamente sometido al código del miedo. Se trata de dar desarrollo preeminente al impulso emocional. Entonces fluye algún grado de verdad en el trabajo del artista. Podríamos destacar dos referencias fundamentales en lo concerniente a sus fuentes de inspiración temáticas. Lo mediterráneo, manifiesto mediante las referencias constantes en su obra a lo andaluz, de sesgo popular que propicia la eclosión de la hipérbole, su proclividad hacia la dramaturgia, su barroquismo, y el factor nórdico, que fundamentaría su quehacer miniaturista, su dicción objetiva, crítica, a veces también grotesca.
Su pintura se construye desde una figuración objetiva, pero se nos manifiesta plena de símbolos y freudianas intencionalidades, en las que lo absurdo, el ámbito de lo irracional, las imágenes oníricas, lo mágico, lo misterioso, lo hermético, lo insólito, tienen cabida en un mundo privativo que fluctúa entre el teatro del absurdo de Valle-Inclán y el drama shakespeariano, propiciándose por parte del artista el particular despliegue de su plástica con una intensa carga narrativa. El formato predominante en la obra de Ginés Liébana es de tamaño reducido. Quizás sea una consecuencia de la prioridad que para él supone dar desarrollo inmediato a los dictámenes de su pensamiento. Aún en estos pequeños cuadros tiene cabida la dispersión. En una zona de la composición se concretan ciertas cosas y en otras la acción discurre de forma independiente, de suerte que todo funciona en su interior como si se tratase de pormenores fragmentados. En el género del retrato es donde Ginés Liébana va a constatar con mayor acierto su particular repertorio de potencialidades. En estas composiciones concibe a los efigiados en una pugna constante con el tiempo, abocados hacia el natural proceso de destrucción de todo lo viviente. Para el artista, según él mismo reconoce, pintar un retrato conlleva recorrer un itinerario en cuyo tránsito el representado renace y se desgasta a medida que el autor determina su factura discursiva sobre la superficie del lienzo. La persona que surge en el cuadro está luchando contra su destrucción. Para Ginés, la consideración de un retrato supone una ofrenda extrema del artista. Si esta entrega es sincera y plena, la imagen del efigiado acaba surgiendo con sorprendente y extraña naturalidad. Algunos de estos retratos, abocetados unos, mitigado el color en otros, casi simples grisallas, constituyen auténticas revelaciones para entender la técnica de elaboración del pintor. Mediante manchas sutiles y a la vez poderosas, virtuosamente aplicada sobre el soporte, se define una volumetría plena y una atmósfera mensurable, en la que el lenguaje del misterio impone su dominio. En este programa Ginés Liébana rompe con todos los moldes tradicionales en la búsqueda de una imagen simbólica, sin renunciar por ello a la recreación de las características físicas del modelo. En su infancia, Ginés Liébana durmió bajo una cúpula. Creo que esa circunstancia marcó profundamente para lo sucesivo la consideración que el artista va a manifestar respecto al paisaje. El espacio abierto se constituirá en uno de los referentes habituales de su pintura, de manera que éste siempre domina sobre las masas terrosas o vegetales. El sentimiento del paisaje es para Liébana una vivencia íntima tan reconfortante que hace al artista eliminar la ansiedad. Algunas de las composiciones realizadas dentro de esta temática se fundamentan casi exclusivamente en la consideración del celaje, habiéndose incluido apenas una mera referencia a la tierra como insinuada línea de horizonte casi imperceptible en la lejanía. Estas atmósferas amplias engrandecen la composición, aunque se trate de formatos pequeños. En esa terapia con la que se agasaja Ginés al considerar el género del paisaje, el artista se sumerge sin darse cuenta en una atmósfera tranquila, una suerte de interolatría que cierra las puertas a la paranoia personal y a los que aburren el siglo, motivadora del alejamiento de toda interferencia intelectual de perfil psiquiátrico y al tiempo incitadora también de la adventus de los nuevos mediterráneos, del dominio de la luz, el sentimiento y la belleza. El paisaje es el que marca la propia presencia del artista en el mundo, que debe leer en el manuscrito de la naturaleza y a la vez desarrollar sus potencialidades específicas, con objeto de generar, finalmente, la plasmación de su privativo paisaje interior. Nosotros mismos somos iguales a la tierra. La actitud de Ginés ante el paisaje trasluce un recato muy cordobés. Su disposición frente a la naturaleza es de una absoluta sobriedad compositiva en lo referente a la concreción de las grandes masas del cuadro. En cambio, despliega hábilmente su ingenio en el momento de conformar las texturaciones que definen los objetos y elementos que se disponen en la escena, de manera que da desarrollo a una orfebrería mágica que connota finalmente toda la obra.
Ese sorprendente manejo de la materia pictórica personaliza cada uno de estos trabajos, de tal modo que el pintor llega a configurar un universo realmente fascinante, con una técnica que recuerda la empleada para este mismo fin por el simbolista Gustave Moreau y aún más atrás en el tiempo por el propio Rembrandt. En todo paisaje se hace patente la presencia humana, aun en aquellos en que no figure representado personaje alguno, siempre será constatable la comparecencia del pintor, que continuamente proyecta y manifiesta su vivencia íntima al recrear el motivo, fascinado por esa fuerza interior inmisericorde. La naturaleza es un inmenso festín que fundamenta la esencia sublime del paisaje. A Ginés, las vistas panorámicas vacías, sin figuras, no le interesan. Introduce constantemente personajes que constituyen arquetipos del comportamiento humano, de la voluntad, de la ira, del amor, del deseo, recreándose así un mundo imaginario extraído del ámbito del delirio o de los dominios del subconsciente de una gran belleza plástica. Liébana nos habla en estos cuadros de la zozobra de la humanidad, de una suerte de destino universal de la especie, ácidamente trascendido. Por eso, en ocasiones, las figuras se descomponen o mimetizan en el paisaje, desintegrando su carnalidad en el espacio o engastando su concreción física en la propia orografía mineral del cuadro. Nuestro artista se sitúa en un contexto programático que podemos rastrear a través de Henry Fuseli, William Blake, el Goya de las pinturas negras, los simbolistas del siglo XIX con Odilon Redon y Gustave Moreau a la cabeza, Arnold Böcklin y Max Klinger, para proseguir en el XX tras los pasos de Henri Rousseau, de Quirico y los pintores surrealistas. Como Granville, también Ginés gusta de humanizar a los animales en sus obras. Como Aubrey Breslin, en ocasiones se encuentra oportuno bestializar a sus semejantes. Surge así un extraño repertorio de seres tocados por la aureola de lo insólito, que habitan el espacio misterioso de los cuadros posados sobre el relieve del paisaje, o levitando su presencia inquietante en la atmósfera de ensueño recreada por el artista. Estos trabajos, al cabo, no hacen sino traducir el lenguaje propio de la pintura a los sentimientos turbadores de la poesía decadentista, a la vez preciosista e imaginativa de Cántico. La ruina, la arquitectura devastada, se funde en ocasiones con un paisaje igualmente desolado, desnudo, desprovisto de la epidermis vegetal genesíaca. Poblados medievales, emergidos del naufragio del tiempo, perfilan su fantasmagórica osamenta, sobrevolados o penetrados en cada caso por una iconografía antropomórfica en constante fusión con un bestiario inagotable de desconcertante inspiración. En todos estos paisajes podemos constatar la influencia que ha determinado la luz de Venecia, ciudad en la que residió Liébana por un tiempo. Allí el cielo está más presente que en ningún otro sitio, espejea sobre ese mar interior inundándolo todo, suspendiendo la sublime arquitectura de la ciudad entre el azul inabarcable del celaje y el cobalto intenso de la laguna. Muchas de estas nubes que flamean en sus cuadros se reconocen como venecianas. Entre los programas atendidos por Liébana, el bodegón no tiene cabida en espacios cerrados. Un buen ejemplo del tratamiento que da a estas temáticas lo encontramos en el paisaje de la Opalina, donde fusiona ambos contenidos para crear una ligazón extravagante que encuentra su justificación en el armónico contraste que propone el artista entre los colores predominantes de la composición. Ninguno de los cuadros de Ginés Liébana precisa del aditamento de un título, porque la esencialidad de estos trabajos radica justamente en suscitar el cuestionamiento y el enigma en el espectador. Su lúdica reside en empujar engañosamente a éste para que se posicione frente a frente ante un microcosmos que, siendo común a todos los humanos, muy pocos elegidos se atreven a interiorizar. Muchas gracias. Esta tarde hemos tenido y tendremos el honor de contar con Antonio Varo,
Baena, académico correspondiente y presidente del Ateneo de Córdoba, Miguel Carlos Clemenson, coordinador del libro Catálogo sobre Ginés Liébana, que será presentado en la sesión académica del 4 de marzo, y muy especialmente con las palabras del propio Ginés Liébana, entrevistado por su hijo Mateo en su residencia de Madrid. Sin duda, un lujo del que esperamos disfrutar. Me corresponde, no solo como autor del libro Cántico Frente a Frente, que presentará nuestro amigo Antonio Varo, y igualmente coordinador de esta sesión académica, sino muy especialmente por la admiración. Y muy especialmente con las palabras del propio Ginés Liébana. Esta tarde hemos tenido y tendremos el honor de contar con Antonio Varo, Baena, académico correspondiente y presidente del Ateneo de Córdoba, Miguel Carlos Clemenson, coordinador del libro Catálogo sobre Ginés Liébana, que será presentado en la sesión académica del 4 de marzo, y muy especialmente con las palabras del propio Ginés Liébana, entrevistado por su hijo Mateo en su residencia de Madrid. Sin duda, un lujo del que esperamos disfrutar. Me corresponde, no solo como autor del libro Cántico Frente a Frente, que presentará nuestro amigo Antonio Varo, y igualmente coordinador de esta sesión académica, sino muy especialmente por la admiración que tengo hacia el artista, y porque quiero hablar someramente de la relación hilada entre su obra pictórica y literaria, un tándem que revela con lucidez la grandeza de su genio. Porque si bien es cierto que la fertilidad de Ginés Liébana es incesante y así se define su compleja personalidad. Jienense de nacimiento, pasó su infancia y juventud en Córdoba, donde conoció a los miembros del grupo Cántico y se incorporó como ilustrador al grupo hasta que decidió asentarse en Madrid y dedicarse a su obra, mágica, simbólica, plena de matices que espejan su sensibilidad andaluza, tachonada de cromatismo, de exuberancia, profana y pagana al mismo tiempo, sensual, ritual, tachonada de magia, de surrealismo, de mitología, un universo único que planea también sobre su obra literaria, marcada por la excentricidad, el lenguaje desvinculado y la realidad más sugerente. Y porque en ningún momento renunció a la pintura figurativa, siendo como era contemporáneo de Corrientes, donde la abstracción imperaba, es al menos curioso que su palabra tenga ese motete de extravagancia, de abstruso espejismo, de artefacto poético. En definitiva, concibió la realidad a su estilo, plasmando todo un mundo interior onírico y hasta ilusorio de deconstrucción, estética que remitía siempre a destellos de lo tangible, de lo sensible, de lo adivinable. Cuantas veces en su propia pintura o en la de otros revelaba la imposibilidad de las medidas, piernas, brazos y cuerpos inverosímiles que sin llegar al extremado caos de los cubistas develaban un cosmos ajeno a la mesura. Buena muestra de ello son sus numerosos retratos, los escritores Francisco Umbral y César González Ruano, las actrices Nuria Esper y Lucía Bosé, o la siempre asombrosa Cayetana Fitzjames Stuart, duquesa de Alba. De igual manera, fue pródigo con su talento ilustrando las obras de sus compañeros de Cántico o inmortalizándolos en sus imágenes. Ginés retrató a Vicente Núñez, amigo cómplice de tantas venturas y desventuras, en dos ocasiones muy seguidas, ambas sobre papel. En 1987 utilizará la tinta y la acuarela y en el 98 la tinta negra y roja, perdiéndose después ese rastro de luz en la memoria. Ginés dibujará en 1992 la cabeza de don Juan Bernier adolescente y mucho más tarde, en 2007, el retrato de Ricardo Molina ante el jardín de la casa del conde de Villanueva de Cárdenas. Para el libro Poesía de Mario, en el año 97, Ginés escoge un adelgazado ángel flamenco con sombrero cordobés y guitarra española. La figura del ángel se ha convertido, por persistente obsesión de Ginés Liébana, en el símbolo de los poetas de Cántico. Él y Miguel del Moral se dedicaron a reproducirlos obsesivamente, santos deliciosos y aviesos demonios de ambiguo aspecto físico, pero siempre hermosos en sus ojos y cuerpos. Aunque el componente del grupo que despertó desde el principio su mayor interés fue Pablo García Baena, quien ilustra en 1939 el cuarto cuaderno de poesía, Escuadra, dedicado al poeta.
3 son los retratos de Pablo que hallamos reproducidos con asiduidad. El primero, sin datación conocida, representa al poeta en su juventud. En 1972 fechamos la recreación romántica de Pablo, la Esfinge inmutable, pintura en la que se unen las técnicas de la tinta y la acuarela sobre el friable soporte del papel. Y en 1984, ya maduro, en óleo sobre tabla, imitando la textura marmórea de un elegido por los dioses. Su talento para improvisar y la magia de sus dedos, unidos a su original manera de ser y comportarse, configuraron un modo de existencia evanescente entre la frivolidad y la insolencia, que no mermó un ápice su capacidad de persuasión y el obsequioso empeño de su generosidad. Por todas partes fue esparciendo, con munificencia, su obra pictórica, dejando que su arte ligero y alado quedase impreso e impregnando la luz o la sombra de museos, murales, públicos y privados. Y si esta fantasía cobraba cierto hálito de virtualidad en su pintura, cuando pasaba al espíritu de la letra, o pictura poesis, la enajenación o el ingenio tomaban por asalto toda probabilidad de significada armonía, quizás porque en sus obras no hay que buscar sentido narrativo, sino solo simbología y estética. Entre sus obras de carácter literario, labor que ya inicia en edad muy madura, señalamos La tienda de las ambigüedades, Donde nunca se hace tarde, El libro de los ángeles, El mueble obrero, El navegante que se quedó en Toledo, Resucita a Loto, Perumbrales de la Romeraca, Síntesis, La tarde es paca, Travesía de la humedad, El andaluna, Bestiamante y su última obra, Amores pasajeros del tren, editado en Córdoba en 2019 al cuidado del poeta y editor Calixto Torres. En este libro se reconocen lúcidamente las características de la obra literaria de Liébana, ese singular ejercicio del alma que conduce al creador a subirse al andamiaje de la imaginación. Jesús Cabrera, académico y periodista, en el prólogo de la obra señala que Ginés nos lleva del romance al desplante, de la sublimación al desengaño, del juicio implacable a la práctica de la misericordia. Un aglomerado de sensaciones y pasiones que nos dan certeza de la compleja personalidad de un artista insólito que aspira siempre a sorprendernos, sorteando ese difícil equilibrio entre la excentricidad y la belleza, esa armonía inefable que auxilia a los creadores en la contemplación de un universo diferente, donde nuevas formas se fundan, se distorsionan los significados y los conceptos adquieren materia de misterio. La nada teje la frase que seduce, una vez pronunciada, pierde la omnipresencia que destroza. Y así surge su extrañada y prolífera definición de la poesía. A la poesía, por su vecindad con el bostezo, le sobran las palabras, lo desnudo merece un dios, todo lo demás es periodismo. De igual manera que eternizó a los miembros de Cántico con sus dibujos, Ginés ofrecerá, con su peculiar estilo de escritura, alguno de sus textos a los integrantes de Cántico. El primero de los encontrados se dirige a Mario López en el homenaje que la Peña Cultural Flamenca La Pajarona de Bujalance le dedica en 1997. Allí, Ginés tiene palabras de singular afecto para el poeta al que advierte: querido Mario, en la dedicación que tan merecidamente te hace la Peña La Pajarona, quiero que figure esta ofrenda a tu estética, que no sé si vas a entender, porque tú no has dejado el violín agrícola. En 2018, Ginés dedica a Pablo este otro texto en el número 14 de Suspiro de Artemisa, revista de poesía, al cuidado de Calixto Torres igualmente. En todo lo que Ginés escribe se aspira el sesgo de una esperpéntica originalidad. En 2018-19 repite con un nuevo juguete a su usanza en la publicación de la Real Academia de Córdoba dedicada a Mario y a Pablo, con el manuscrito Pájaro Pablo, fechado en Córdoba en 2002 y dedicado de nuevo, como puede colegirse, al antiguo muchacho. Resulta sorprendente que en su libro Travesía de la humedad, del año 2003, no haya una sola cita u homenaje a los integrantes de Cántico, cuando todos los poemas, y son 38, van introducidos por dedicatorias de la más heterodoxa condición,
desde Carmen Calvo, Rosa Aguilar o Ana de Palacio, a Alaska, Rosa Luque, Feliciano Delgado o Miguel Castillejo. Solo 2 escritores, Antonio Colinas y Lucía Echevarría, se incorporan a esta nómina que entendemos debida a avatares y latitudes. Creador total, Ginés Liébana es señero en su especie, jamás descansa, aun pareciendo ausente, interactúa sin pausa y se evade sin tregua para entrar en espacios irreconocibles que él se empeña en imaginar reconocidos. Sueña mientras vive y mientras duerme crea. Es irrefrenable, eternamente joven. En él se funden, paradójicamente, el puer eternus y el senex puer, el viejo que se obstina en remozarse y el magíster de mente distraída que parece estar siempre perdido en lo absorto de sus pensamientos. Galardonado en 2005 con la Medalla de Oro de Bellas Artes por su magna trayectoria creativa, nombrado hijo adoptivo de Córdoba el 24 de octubre de 2010 y distinguido con la Medalla de Andalucía el 28 de febrero de 2011, aunque nacido en Jaén y residente en Madrid por voluntad propia, el último de los creadores de Cántico es ya una leyenda para la historia eterna de Córdoba, luz y voz de ese eco frío que siempre sobrevive al llanto. Estas rebajas compra en el... Buenas tardes. Intervengo para clausurar este acto de la Real Academia de Córdoba, un acto en que vamos a tener que obviar la presencia de nuestro querido amigo Ginés Liébana. Acabamos de recibir una nota de su hijo Mateo en la que nos indica que su padre, al que le hubiera gustado asistir, no se encuentra en condiciones de participar. Si 2020 será recordado como el año de la pandemia de la COVID-19, en el que aprendimos a utilizar novedosas técnicas sobre el uso de las redes y las tecnologías digitales, este nuevo año que acaba de comenzar traerá consigo la conciencia de que, habiendo alcanzado notables metas en muchos ámbitos de la ciencia y la tecnología, no estaremos aún suficientemente preparados para enfrentarnos y erradicar avatares posibles que dan a la caza al alcance. Frente a la displicencia de la mente humana, que no evoluciona al ritmo del desarrollo científico y tecnológico, y de ahí la draconiana supresión día a día de las materias humanísticas a las que se confiere inferior mérito, la naturaleza impone leyes capaces de desarticular nuestro acomodado y cuadriculado espacio cívico. Pero la vida sigue, y la Real Academia de Córdoba no ceja en su empeño de celebrar la cultura en todas sus manifestaciones, una institución labrada en el estudio, la investigación y el rigor, que debe ser defendida por todos aquellos hombres y mujeres que aspiran a la verdad, la bondad y la belleza. La Real Academia de Córdoba agradece su esfuerzo y trabajo a los intervinientes en esta sesión académica dedicada al Grupo Cántico, tal como se aprobó en sesión plenaria para rememorar las figuras de Ricardo Molina, Juan Bernier, Mario López, Miguel del Moral, Ginés Liébana, Pablo García Baena y Julio Mente, así como sus allegados José de Miguel y Vicente Núñez, todos académicos ilustres. Gracias a nuestro presidente, el excelentísimo señor don José Cosano, y a los académicos correspondientes, señores don Antonio Barrio y don Miguel Clemenson, por sus magníficos discursos. Como iniciaba mi intervención, hemos de disculpar al ilustrísimo señor don Ginés Liébana, académico correspondiente, quien había comprometido su intervención para culminar esta sesión académica y finalmente no ha podido cumplir con su deseo, que hubiera sido el nuestro. 100 años no es una cifra baladí. 3 centenarios marcan el año 2021, año de reflexión sobre nuestra versátil fortaleza. 3 centenarios que afectan al Grupo Cántico y, en consecuencia, a esta Real Academia, presta siempre a actuar con responsabilidad sobre los compromisos adquiridos. Gracias, asimismo, a las instituciones y personas que nos ayudan en el cumplimiento de nuestros objetivos, en los que la Real Academia sigue esforzándose sin fatiga ni tregua. Buenas noches y muchísimas gracias.